Músicos. Yo sé que muchos de nosotros o de ustedes están muy familiarizados con el viejo dicho que dice algunas cosas nunca cambian. Pues bien, hace unos años un artículo de la Associated Press confirmó la veracidad de este dicho al revelar cómo algunas cosas en Israel no han cambiado mucho en más de 2000 años. El artículo titulado Una decisión rabínica causa estragos en los ascensores. Revela que hubo una decisión de algunos rabinos en Israel que prohibía a los judíos ortodoxos usar los ascensores en el día de reposo, que es el sábado. ¿Por qué? Bueno, los rabinos creían que pulsar los botones para llevarlos a sus pisos se consideraba trabajo y no se debe trabajar en el día de reposo. Verán, la ley judía moderna prohíbe el uso de cualquier aparato eléctrico el día de reposo, pero hasta esta nueva norma los rabinos habían permitido el uso de ascensores especiales que se detenían automáticamente en cada piso para que nadie tuviera que empujar ninguno de los botones. Si usted ha ido a Israel conmigo o ha visitado el país, usted sabe que esa es la manera que funcionan las cosas en los sábados. Nadie trabaja. Sin embargo, según este artículo, la nueva ley dificultó enormemente la vida de algunos ortodoxos que viven en pisos altos para asistir a sus sinagogas el día de reposo. Una pareja mencionada en el artículo ahora tenía que subir 7 pisos de escaleras con sus 5 hijos pequeños y un cochecito doble si quería volver a casa los sábados, después de asistir a los servicios en la sinagoga. El artículo continuaba diciendo, y esta es una cita directa, el fallo emitido el mes pasado es el último de una serie de rabinos israelíes sobre los detalles de la aplicación de la ley judía a la vida cotidiana. Los principales rabinos cuentan con decenas de miles de seguidores que acatan sus decisiones. Un destacado rabino proclamó que los judíos no podían usar zapatos Crocs en Yom Kippur, el día del perdón, por considerarlos demasiado cómodos para la solemne festividad de ayuno. Este mismo prominente rabino también prohibió a las mujeres religiosas usar pelucas de fabricación india, ya que el cabello podría haber sido utilizado en ceremonias de idolatría prohibidas por la ley judía. Las mujeres judías religiosas se cubren la cabeza con pelucas o telas como muestra de modestia. Además, el artículo decía, y todavía lo estoy citando, hace una década, otro rabino destacado debatió la conclusión de que, y amigos, esto no se puede inventar, que sacarse los mocos estaba permitido en el día de reposo. Se discutía porque se pueden arrancar los pelos de la nariz en el proceso y cortarse el pelo en el día de reposo está prohibido. Ahora bien, lamentablemente sé que esta declaración sobre sacarse los mocos el día de reposo es todo lo que algunos de ustedes recordarán acerca de este mensaje, pero traten de seguirme y concentrarse en el resto del mensaje. Ahora, volviendo al tema de presionar los botones del ascensor el sábado, que es el día de reposo, ¿qué crees que habría dicho Jesús sobre tal provisión? Bueno, basándonos en lo que leemos en el Nuevo Testamento sobre cómo el Señor reaccionó a las normas y regulaciones rabínicas de su época, es muy probable que Jesús hubiera señalado lo absurdo de pensar que presionar los botones del ascensor en realidad es trabajar en el día de reposo, ya que en realidad requiere mucho más esfuerzo subir las escaleras que presionar un botón, permanecer quieto en un ascensor y llegar a su piso. Pero independientemente de lo que Jesús hubiera dicho sobre esta regla en particular y estas otras regulaciones, no estoy seguro de que él hubiera dignificado la pregunta de los vellos de la nariz al abordarla. Estoy convencido de que si él hubiera elegido entablar una conversación con estos rabinos modernos,
los hubiera acusado de ser hipócritas y de actuar igual que sus antepasados del siglo primero, los escribas y fariseos de su época, que eran hipócritas flagrantes y bastante pecadores. Y digo esto porque, como descubrimos la semana pasada, eso fue exactamente lo que hizo en Lucas 11. Acusó a los escribas y fariseos de su época de imponer al pueblo de Israel toda clase de reglas absurdas, además de actuar igual que sus antepasados. Y esto es lo que leemos en Lucas 11, en el versículo 47. Él dice: hay de ustedes porque edifican los sepulcros de los profetas y fueron los padres de ustedes quienes los mataron, de modo que son testigos y aprueban las acciones de sus padres, porque ellos los mataron y ustedes edifican sus sepulcros, porque eso... Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros. Ahora bien, lo que acabo de leerles es la secta declaración de condenación que Jesús dirigió a los líderes religiosos judíos de su época. Antes de este juicio de aflicción en particular, Jesús los había denunciado por el pecado de centrarse en rituales religiosos externos, como el levantamiento ceremonial de manos, mientras el lavamiento, perdón, ceremonial de manos, mientras descuidaban la maldad de sus propios corazones, el pecado de concentrarse en asuntos menores como diezmar innecesariamente las hierbas de su jardín, mientras desatendían verdades bíblicas importantes como mostrar misericordia y amor a los demás. El pecado de buscar ser admirado y honrado por los demás, como amaban los asientos principales en las sinagogas y ser recibidos como rabinos estimados en el mercado. Y el pecado de contaminar espiritualmente a las personas por sus falsas enseñanzas y errores teológicos, y el pecado de no tener ninguna preocupación por el bienestar espiritual de aquellos bajo su cuidado, abrumándolos con cargas religiosas que no podían soportar y luego no ayudándolos a llevar la carga. Y ahora, en esta última denuncia sobre la construcción de las tumbas de los profetas del Antiguo Testamento, Jesús está denunciando a los líderes religiosos de su época por otro pecado, el pecado de pretender ser moralmente superiores a los demás, mientras son asesinos de los profetas de Dios. Y el domingo pasado cerramos nuestro estudio enfocándonos en estos versículos en los que Jesús condenó a estos hombres por construir las tumbas de los profetas. Y como les expliqué entonces, el problema no era que construyeran estas tumbas para albergar los restos de los profetas del Antiguo Testamento. El problema era que al construirlas, estos hombres fingían honrar a los profetas al afirmar que si hubieran estado vivos cuando sus padres, es decir, sus antepasados físicos, asesinaron a los profetas, no se hubieran unido a ellos en tan atroz acto. Pero eso no es cierto, era mentira. Verán, la verdadera razón por la que los escribas y fariseos construyeron las tumbas de los profetas no fue para honrarlos, sino para intentar aparentar que se distanciaban de las acciones de sus antepasados, dando la impresión de que lo que sus padres les hicieron a los profetas estaba absolutamente equivocado, y que ellos nunca habrían participado en acciones tan atroces si hubieran estado vivos en esos momentos. Y al hacer tal afirmación, estos hombres afirmaban que eran moralmente superiores a sus padres, que no eran tan malvados como sus antepasados, para cometer las atrocidades de asesinar a los justos profetas de Dios. Pero la verdad es que los escribas y fariseos no eran mejores que sus antepasados del Antiguo Testamento. De hecho, eran iguales a ellos. Por lo tanto,
de haber tenido la oportunidad, se habrían unido con gusto a ellos para derramar la sangre de los profetas, de todos ellos, porque compartían el mismo espíritu y mentalidad. Y la prueba de que estos hombres no eran mejores que sus padres y eran asesinos como ellos, y se habrían unidos a ellos en el asesinato de los profetas del Antiguo Testamento si hubieran vivido en ese entonces, es que en el futuro asesinarían a los mensajeros y portavoces de Dios en el Nuevo Testamento. Observen lo que Jesús le dice a ellos. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros. Es decir, en la sabiduría de Dios, Él pronto enviaría a los representantes de Cristo, sus portavoces oficiales, es decir, sus profetas y apóstoles, y tal como lo hicieron los antepasados de los escribas y los fariseos con los profetas del Antiguo Testamento, estos líderes religiosos judíos del siglo I harán lo mismo con los profetas y apóstoles de su tiempo. Los matarán y los van a perseguir. Y como señalamos la semana pasada, eso fue exactamente lo que sucedió. Las autoridades religiosas de Israel persiguieron y ejecutaron a muchos profetas, así como a los apóstoles del Señor, como nos lo cuenta el libro de los Hechos y la historia de la iglesia. Y ahora bien, el punto que el Señor estaba planteando es que los intérpretes de la ley y los fariseos de su época no eran mejores que sus antepasados, aunque querían que todos pensaran que ellos eran moralmente superiores al pretender honrar a los profetas del Antiguo Testamento, construyendo sus tumbas. En su corazón eran tan malvados como quienes los asesinaron, porque en realidad, al igual que sus antepasados, odiaban a Dios, sus justas normas y a quienes los proclamaban. Y la prueba de que odiaban a Dios es que cuando Dios apareció en la tierra en la persona de Jesús de Nazaret, lo mataron y irían a matar y perseguir a sus mensajeros. Pero ahora, tras acusarlos de ser iguales a sus malvados antepasados, Jesús hace una declaración impactante en el versículo 50, no solo sobre los escribas y fariseos, sino sobre toda la generación de Israel, es decir, la población judía. Él dice que todos ellos eran culpables de asesinar a todos los profetas. Miren lo que dice en los versículos 50 al 51, dice: para que la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo se le cargue a esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios. Sí, les digo que le será cargada a esta generación. Y ahora bien, esta es una acusación notable de Jesús. Acusa la gran mayoría del pueblo judío que vivía en Israel en este tiempo, la generación que vivió durante su tiempo en la tierra, de ser culpable del asesinato de todos los profetas que vivieron cientos de años en los tiempos del Antiguo Testamento. Y entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede esta generación entera ser culpable de matar a estos profetas justos cuando ni siquiera vivían, cuando estos hombres vivieron y ejercieron su ministerio? Y bueno, lo que nos ayuda a entender el significado de las palabras de nuestro Señor es ver que en otra ocasión, más adelante en su ministerio, Jesús dijo algo muy similar a los escribas y fariseos, solo que esta vez nos da más información que ayuda a aclarar el significado de sus palabras. Déjeme decir lo que él dice en Mateo 23, 32, que es esencialmente lo mismo que les dijo en Lucas 11, que si hubieran vivido en los días de sus padres, habrían sido cómplices de ellos en el derramamiento de la sangre de los profetas. Jesús entonces les dije: llenen pues la medida de la culpa de sus padres. Ahora, este concepto de algo lleno o de estar lleno
se usa a menudo en las escrituras para referirse a algo que alcanza su límite máximo. Por ejemplo, en Isaías 51:17 habla de la copa de la ira de Dios colmada, en el sentido de que su copa de ira está llena hasta el borde y a punto de derramarse en juicio divino. En Apocalipsis 16:19 leemos sobre el cáliz del vino del furor de su ira que derramará sobre la tierra, lo que significa que su ira ha llegado al borde de la copa. Así que al decirles a los escribas y fariseos que cumplan con la medida de la culpa de sus padres, Jesús está diciendo que al matarlo a él, el Mesías, que él sabía que ellos iban a hacer esto, ellos iban a llegar a alcanzar el límite del pecado específico de matar a los profetas iniciado por sus padres. Es decir, al matarlo demostrarían que eran asesinos de los antiguos profetas de Dios y aumentarían la culpa iniciada de sus antepasados del Antiguo Testamento al completar la medida de este pecado contra Dios. Y esa es la misma razón por la que les dice que matarán a quienes Él les envíe. Verán, al asesinar a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, los escribas y fariseos revelarían su verdadera naturaleza. No son admiradores de los profetas, sino asesinos de ellos. Y observen esto, al matar al Mesías y a sus portavoces del Nuevo Testamento, no solo cargarán con toda la culpa por asesinar a todos los profetas, sino que también con toda esa generación de judíos eran culpables. Y es precisamente por eso que, volviendo a Lucas 11, Jesús dijo en el versículo 50 que la sangre de todos los profetas sería cargada contra esta generación, aunque esta generación ni siquiera había nacido cuando estos profetas fueron asesinados. Entonces, de nuevo, ¿cómo puede ser esto así? ¿Cómo puede esta generación de judíos ser considerada responsable del asesinato de todos los profetas, hombres que vivieron y murieron cientos de años antes que ellos? Escuchen atentamente estas palabras de Ken Hughes. Les ayudará a comprender por qué Jesús dijo que eran responsables y culpables de matar a todos los profetas. Él escribe: los contemporáneos de Jesús constituyeron la generación más privilegiada de la historia de Israel. Poseían el testimonio acumulado de todos los profetas. Dios les había enviado el profeta más grande de todos los tiempos, Juan el Bautista, y luego envió al Mesías mismo, la palabra de Dios, predicando la palabra. Junto con él vinieron los apóstoles cristianos que vivieron la exhortación de predicar la palabra, y la predicación apostólica de la cruz fue una declaración del evangelio más glorioso que cualquier generación anterior hubiera tenido. Y cuando la generación de Jesús la rechazó, demostraron ser cómplices de sus antepasados en la muerte de los profetas. De hecho, fueron mucho más culpables que sus antepasados porque rechazaron la palabra predicada por profetas y apóstoles mayores. Ahora, permítame poner esto en un lenguaje muy simple y claro. Al rechazar y asesinar a Jesús y a sus mensajeros, los escribas y los fariseos, así como toda esa generación en Israel, fueron culpables de matar a todos los profetas anteriores. Porque noten esto, en Cristo ellos oyeron la plenitud de la revelación de Dios, incluyendo todos los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento que estaban incorporados en lo que él tenía que decir, y la rechazaron. Es decir, la generación que rechazó y asesinó a Cristo demostró vívidamente su rechazo y asesinato de todos los profetas, porque Jesús encarnaba todos sus mensajes. Es decir, en Jesús tenían el testimonio acumulado de todos los profetas del Antiguo Testamento. Rechazarlo y matarlo a él, eran culpables de rechazar y matar a todos los que predicaron la verdad antes de él.
Y por eso Jesús pudo hacer la impactante declaración de que toda la generación que vivía en ese tiempo cargaba con la culpa de haber asesinado a los antiguos profetas a pesar de haber vivido cientos de años después de ellos, porque al rechazarlo y matarlo a él demostraban su rechazo y asesinato de todos los profetas quienes eran sus portavoces. Pero quiero que observen exactamente cómo Jesús formuló esta declaración en el versículo 51. Al hablar del asesinato de todos los profetas, él afirma: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios. Sí, les digo que le será cargada a esta generación. Ahora bien, Jesús menciona a dos personas del Antiguo Testamento que fueron asesinados, Abel y Zacarías, como representantes de todos los hombres justos que fueron asesinados por causa de la verdad del Antiguo Testamento. Y entonces, ¿por qué mencionó Jesús a estos dos hombres en específico? ¿Por qué no mencionó a otros personajes bíblicos más conocidos como Isaías o Jeremías? Bueno, es fácil entender por qué Abel fue elegido, porque fue el primer hombre en la historia en ser asesinado. Génesis 4 registra la historia de Caín, el primogénito de Adán y Eva, que mató a su hermano Abel, simplemente porque Abel era un hombre justo y Caín no lo era. Y por celos, por la obediencia de Abel, a Caín lo mató. Y aunque técnicamente Abel no fue un profeta, es lógico que Jesús le mencionara, ya que como todos los profetas sufrió por causa de la justicia y fue el primer hombre justo en la historia de la humanidad en ser asesinado. Pero ¿por qué mencionó el Señor a Zacarías? ¿Y quién era el Zacarías que Jesús tenía en mente? Si en el Antiguo Testamento menciona a un par de hombres prominentes llamados Zacarías. Bueno, en Mateo 23, Jesús identifica a este hombre no simplemente como Zacarías, sino como Zacarías, el hijo de Berequías. Así se llamaba el profeta del Antiguo Testamento que escribió el libro de Zacarías, y él murió hacia el final del Antiguo Testamento, aunque no hay nada escrito en el Antiguo Testamento sobre su muerte. Jesús dijo que él fue asesinado en algún lugar entre el altar y el templo. Entonces, el punto que el Señor está planteando es que toda la generación del pueblo judío que lo rechazó como su Mesías fue culpable de asesinar a todos los mártires justos del Antiguo Testamento, desde Abel, que fue el primer mártir, hasta Zacarías, que fue el último. ¿Y cuál fue la consecuencia de su pecado de asesinar a todos los profetas? Siempre hay una consecuencia para el pecado impenitente, y en este caso fue una consecuencia enorme: el juicio de Dios sobre la nación de Israel, como la destrucción de la ciudad de Israel en el año 70 después de Cristo, y la muerte de miles de judíos a manos de los romanos. Un erudito bíblico, al escribir sobre este juicio, escribió: la revuelta contra Roma en los años 66 a 70 después de Cristo resultó en la destrucción de casi 1000 pueblos y aldeas en todo Israel. Jerusalén fue tomada tras un asedio, sus edificios arrasados y el pueblo destruido. Decenas de miles de judíos en todo Israel fueron masacrados, y miles más vendidos como esclavos. Esta generación ciertamente llenaría la medida de la culpa de sus padres. Y ese juicio terrenal obviamente condujo al infierno final. Ahora bien, me doy cuenta de que esta es mucha información histórica para que la asimilen, pero la pregunta que nos planteamos en este momento es: ¿cómo se aplica a nosotros esta verdad sobre toda una generación de judíos culpables de rechazar a todos los mensajeros de Dios?
¿cómo nos afecta a nosotros? Ah, Aunque estamos muy lejos de los días del Antiguo Testamento, cuando ministraban los profetas e incluso de los días en que Jesús y los apóstoles estuvieron en la tierra, el principio atemporal que vemos en estos versículos es que lo que hacemos con el mensaje de la Biblia hoy revela si tenemos la misma hostilidad hacia la verdad de Dios que tenían los escribas y los fariseos y la generación que se unió a ellos en el rechazo de Jesús. Y si la tenemos, habrá consecuencias por nuestra hostilidad. Verán, la Biblia es el mensaje escrito de Dios para nosotros y puedes hacer una de dos cosas con ella. O la aceptas y basas tu vida en su mensaje de salvación en Cristo, o suprimes sus verdades y decides vivir según tus propios principios y directrices. Y si suprimes sus verdades, experimentarás consecuencias negativas en tu vida. Y yo espero que estés escuchando, ustedes personas jóvenes especialmente, pero para todos nosotros. Y hay personas jóvenes que no han tomado una decisión acerca de Cristo. Y si están viniendo aquí a la iglesia y están escuchando la palabra de Dios y la están suprimiendo, va a haber consecuencias negativas en su vida. Y algunas de esas consecuencias, ¿cuáles son esas consecuencias? Bueno, en Romanos 1, Pablo nos dice cómo se derrama la ira de Dios cuando suprimimos la verdad y las consecuencias que conlleva. Observe lo que él dice, lo que Pablo dice en Romanos 1, 18 al 23. Él dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda piedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora bien, esta es la implicación de Dios de ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? No es porque el hombre busque la verdad, sino porque la ha rechazado y suprimido la verdad de Dios y ha inventado todo tipo de creencias religiosas especulativas para tratar de satisfacer su inclinación a adorar dada por Dios. Por las consecuencias de rechazar la verdad sobre Dios no son solo las invenciones de religiones falsas, sino también las actitudes y comportamientos perversos que surgen tras dicho rechazo. En los versículos siguientes de Romanos 1, Pablo afirma que suprimir la verdad de Dios conduce a la inmoralidad sexual y a la perversión. A continuación, el apóstol enumera una serie de actividades y comportamientos pecaminosos que son resultado de la ira de Dios por rechazar su palabra. Escuchen atentamente, él dice: y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convenían, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo,
desobedientes de los padres. Lo que Pablo está diciendo es que Dios derrama su ira sobre nosotros por suprimir su verdad al permitir que nuestras mentes depravadas hagan lo que nos place. Y lo que nos place hacer es todo tipo de actividades y acciones pecaminosas. Los escribas y fariseos, junto con la nación de Israel, recibieron la revelación perfecta de Dios en medio de ellos en la persona de Cristo, pero lo rechazaron y al hacerlo suprimieron la verdad, lo que condujo no solo a la destrucción de Israel, sino también a una mayor oscuridad religiosa basada en el pensamiento humano y la tradición. Que es esencialmente lo que es el judaísmo hoy día, así como a todo tipo de comportamiento y actividades entre la mayoría del pueblo judío actual, que básicamente vive según sus propios estándares y se considera a sí mismo como su autoridad en lugar de la palabra de Dios. Ellos creen que son la actualidad. Y si usted rechaza a Cristo y su palabra, se va a encontrar abrazando todo tipo de falsas nociones y creencias religiosas, así como comportamiento inmorales y malas actitudes y acciones. Esta es la evolución natural de conocer la verdad de Dios, pero rechazarla de modo que vive según valores completamente contrarios a ella. Así que ten cuidado con lo que haces con la palabra de Dios. Hay consecuencias. Y así, volviendo a Lucas 11, Jesús acusó a los escribas y fariseos de pretender ser moralmente superiores a sus antepasados que asesinaron a los profetas, cuando en realidad eran tan pecadores y culpables como sus antepasados, como lo era toda la generación de judíos que rechazaron a Jesús. Pero ahora Jesús continúa dando una séptima y última condenación a los líderes religiosos de Israel, acusándolos del pecado de impedir a las personas entrar en la salvación. Miren lo que dice el versículo 52. Hay de ustedes, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron y a los que estaban entrando se lo impidieron. Nuevamente pronunciando un juicio de ay sobre los expertos legales de la ley mosaica, Jesús los acusa de quitarles la llave del conocimiento, lo que dice les ha pedido entrar en algún lugar y ha obstaculizado a quienes estaban a punto de entrar en ese mismo lugar. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor? ¿Qué tiene en mente cuando dice la llave del conocimiento? ¿Y a qué lugar se refiere al que la falta de llave les impide entrar? Bueno, nuevamente lo que nos ayuda a entender las palabras de nuestro Señor es que en otra ocasión Él dijo palabras similares a los escribas y fariseos en Mateo 23. En Mateo 23:3 Él dice, pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a lo que están entrando. Ahora, aquí Jesús explica que lo que los líderes religiosos de Israel estaban impidiendo que la gente entrara era el reino de los cielos, es decir, la salvación en él. No solo no estaban entrando en la salvación ellos mismos, sino que tampoco estaban permitiendo que otros entraran en salvación. Jesús nos presenta una imagen muy gráfica. Él está representando a los escribas y fariseos como si estuvieran justo afuera de las puertas que conducen al reino de los cielos, y cuando otros se acercan a esta puerta expresando un interés en entrar el reino, ellos les cierran la puerta en sus narices. Esa es la imagen que Jesús nos está dando. A lo que Jesús se refiere con esta imagen es que los escribas y fariseos no solo se opusieron y rechazaron a Jesús como el Mesías, y por lo tanto no entraron en la salvación, porque no hay salvación si no es en Cristo, sino que ellos también hicieron todo lo que pudieron para disuadir y desaminar a otros de aceptarlo y ser salvos.
Y verán, en tiempos de Jesús, mucha gente en Israel se alegraba de oírlo enseñar y presenciar sus milagros y se preguntaban sinceramente si era el Mesías. Pero cuando expresaban abiertamente algún interés en Jesús, preguntándose en voz alta sobre él, los escribas y fariseos estaban ahí para sofocar ese interés, desacreditándolo como un fraude mesiánico. Y como los escribas y fariseos eran muy respetados por el pueblo como autoridades religiosas del país y como hombres eruditos, que estudiaban diligentemente las escrituras y que por lo tanto debían saber de lo que hablaban, la gente los escuchaba y creía sus siniestras mentiras sobre Cristo. Y de esa manera el cielo y la salvación fueron cortados del pueblo de Israel y las puertas del reino se cerraron de golpe, justo en la cara de cualquiera que estuviera dispuesto a considerar honestamente las afirmaciones de Cristo. Es decir, Jesús condena a los escribas y fariseos por alejar a la gente de él y por lo tanto impedirles entrar en el reino de los cielos y experimentar la salvación. Y vemos esto varias veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 9, 32 leemos: al salir ellos de allí, le trajeron un mudo endemoniado. Después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló y las multitudes se maravillaban y decían: jamás se ha visto cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían: él echa fuera los demonios por el príncipe de los demonios. Los fariseos estaban tan insensibles a la verdad acerca de Jesús que incluso después de que el Señor expulsó un demonio de un hombre que había quedado mudo por el demonio, hicieron todo lo que estuvo a su alcance para desacreditar a Cristo, afirmando que él estaba en complicidad con el diablo y que así es como él expulsa a los demonios tan fácilmente. Y en Juan 9 leemos sobre la notable curación de un hombre que había nacido ciego. Pero después de este milagro leemos que cuando algunos de los fariseos parecen estar dispuestos a preguntarse si Jesús podría ser el Mesías, otros fariseos inmediatamente descartaron esta posibilidad, y finalmente todos los fariseos coincidieron en que Jesús no podía ser el Mesías. Observen lo que leemos en Juan 9 en el versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, y era el día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista, y él les dijo: me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían: este hombre no vino de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Así que había algunos fariseos que se estaban preguntando cómo puede un hombre pecador hacer tales señales. Pero incluso ante una evidencia tan convincente del poder de Cristo para sanar a un hombre de la ceguera, todavía rechazan la verdad y cierran de golpe la puerta del cielo y continuaron cerrando las puertas de golpe, incluso después de la muerte y resurrección de Cristo, mientras estos hombres seguían intentando apartar a la gente del evangelio. Y leemos en Hechos 4 que en los primeros días de la iglesia, cuando Pedro y Juan sanaron a un hombre en el nombre de Jesús, los líderes religiosos de Israel seguían cerrando la puerta del cielo, ordenando a los apóstoles que guardaran silencio para que la gente no escuchara la verdad sobre Cristo y cómo ir al cielo. Y ahora bien, la pregunta que debemos hacernos en este punto es: ¿por qué los escribas y fariseos no entraron en el reino de los cielos? ¿Y cómo exactamente impidieron la entrada al ciudadano común de Israel? Para responder a
esta pregunta debemos revisar Lucas 11:52 y dice: ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave del conocimiento, ustedes mismos no entraron y a los que estaban entrando se lo impidieron. Ahora bien, en esta declaración Jesús acusa a estos líderes de quitarles la llave del conocimiento que permite entrar a la salvación. Y entonces, ¿cuál es esta llave del conocimiento que conduce a la salvación? Bueno, la clave del conocimiento del que habla Jesús es una comprensión precisa de las verdades de las Escrituras, especialmente el mensaje de la salvación, que es por la fe en Dios y en el sacrificio sustitutivo de Cristo que uno es salvo, en lugar de su propia observancia de las reglas y regulaciones religiosas. Pero ese era el problema con los escribas y fariseos. Ellos habían sustituido una comprensión precisa de las Escrituras y el mensaje de salvación por todo tipo de tradiciones humanas que oscurecían el verdadero significado de las Escrituras, y al hacerlo no solo ellos no entraban en la salvación, sino que impedían que otros alcanzaran, diciéndoles que debían observar todas sus reglas legalistas. Y al explicar cómo los escribas y fariseos impedían que la gente entraran a la salvación, el teólogo Leon Morris lo explicó de esta manera. Él dice: sus métodos impedían que la gente comprendiera el significado esencial de la palabra de Dios. En lugar de revelar los tesoros del conocimiento, los abogados los cerraron por completo, convirtieron la Biblia en un libro de misterios, un conjunto de enigmas que solo los expertos podían entender. Y los expertos estaban tan complacidos y absortos con los misterios que habían inventado, que se perdieron la maravilla que Dios decía. Eran personas comunes en camino hacia el conocimiento de Dios hasta que estos maestros los rechazaron. Escuchen, lo que estos hombres hicieron fue inventar un falso sistema de salvación por medio de autojustificación que consistía en todo tipo de interpretaciones oscuras y alegóricas de las Escrituras, en lugar de enseñar el significado claro de la palabra de Dios y especialmente la verdad de que la salvación era por fe y no por obras. Ahora, amigos, entiendan que lo que Jesús acusó a los escribas y a los fariseos de hacer al quitar el conocimiento de la salvación por la fe, tanto para ellos mismos como para otros, no es algo de lo cual solamente estos hombres del primer siglo eran culpables. Todo falso maestro es culpable de lo mismo. Ahora, permítanme explicar algo crucial. Así como los escribas y fariseos de la época de Cristo eran falsos maestros, pues rechazaron el mensaje de salvación en Cristo, también lo son todos los falsos maestros, incluso en nuestros días. Sin embargo, no solo todos los falsos maestros rechazan el mensaje de la gracia de Dios en Cristo para sí mismos, sino que hacen todo lo que está a su alcance para enseñar a otros a rechazar a Cristo y el camino de la salvación. ¿Y cómo lo hacen? Escuchen esta contundente declaración de James Montgomery Boyce, quien explica cómo los falsos maestros alejan a la gente de la verdad. Él dice: es terrible decir esto de los líderes religiosos, pero es una verdadera crítica a muchos, tanto en nuestros días como en las épocas de Jesús. No es cierto lo mismo de los ministros que dirigen organizaciones cristianas, pero que nunca explican el camino de la salvación solo por la fe en Cristo. No es una justa crítica a los profesores de seminario que socavan la creencia en la autoridad de la Biblia, la deidad de Cristo, los milagros, la eficacia de la muerte expiatoria de Jesús y la resurrección corporal, mientras fingen servir a la iglesia de Cristo. No es esta una evaluación adecuada de los profesores que escriben libros destructivos disfrazados de explicaciones de las enseñanzas de la Biblia. Conozco innumerables ejemplos de tales malvados farisaicos y
puedo hacer eco del juicio de Cristo cuando Él invoca el ay sobre tales personas por su conducta. Ahora, usted podrá preguntarse por qué alguien entraría al ministerio hoy en día, ya sea en el pastorado o en un puesto de profesor en el seminario, si no creyera en la Biblia y rechazara el mensaje del Evangelio. Bueno, la razón, según R.C. Sproul, quien asistió a un seminario lleno de profesores liberales, es para poder atacar al cristianismo y socavar el mensaje del Evangelio con el propósito de alejar a la gente de aceptar y seguir a Cristo. Así que tengan cuidado de hombres como estos, lobos con piel de oveja, cuyo objetivo es destruir su fe. Basándonos en lo que hemos leído acerca de la denuncia de Cristo a los líderes religiosos que impiden a las personas la salvación, hay dos principios importantes que se destacan en mi mente. En primer lugar, esta condena de Jesús a los escribas y fariseos debería servir como una fuerte advertencia contra todos aquellos que tienen alguna responsabilidad en la enseñanza de la palabra de Dios, lo que incluye pastores, maestros de escuela dominical, líderes de grupos de estudio bíblico en casa, maestros de Biblia para hombres y mujeres y maestros de escuelas cristianas, quienes hemos recibido la tarea de explicar el significado de las escrituras a otros. Debemos asegurarnos de que lo que enseñamos sea realmente la palabra de Dios y no nuestras propias ideas sobre la palabra de Dios o nuestras propias ideas impuestas sobre las escrituras. Vivimos en una época muy extraña en la historia en la que la enseñanza bíblica pura, lo que llamamos exposición, está mal vista en muchas iglesias que creen que la Biblia es la palabra de Dios. En lugar de que los pastores lideren el camino, simplemente explicando el significado de los textos de las escrituras cada semana después desde el púlpito y luego aplicándolos a la vida de su gente en un intento por ser relevantes, prácticos y contemporáneos, han recurrido a sermones que se tratan de una necesidad popular sentida en el mundo moderno de hoy. Y como ven, al empezar a hacer eso, son culpables de hacer lo mismo que hacían los líderes religiosos de la época de Cristo. Ellos quitan la llave del conocimiento, que es el conocimiento de la palabra de Dios, al empezar a ser creativos en la enseñanza, porque sienten que la exposición pura de las escrituras no es suficiente y tienen que atraer a la gente con mensajes prácticos de autoayuda sobre cómo afrontar sus problemas y preocupaciones cotidianas. Entonces ellos dejan de permitir que la palabra de Dios diga lo que dice, y cuando esto sucede, el evangelio de Cristo ya no se predica y el arrepentimiento del pecado suena demasiado duro en una era de tolerancia. El mensaje de negarse a uno mismo y rendirse al al señorío de Cristo está fuera de sintonía con el mundo egocéntrico en el que vivimos, y la obediencia a los estándares de santidad se considera demasiado exigente y legalista. Así que quienes estamos llamados a ministrar la palabra de Dios, tomemos en serio la reprimenda de Cristo a los escribas y fariseos. No alteremos las escrituras, no podemos mejorarlas, simplemente tomémosla al pie de la letra, creyéndola y enseñando con claridad, para que otros puedan entender lo que Dios quiere decir con lo que ha dicho, especialmente el mensaje de que la salvación es solo por gracia y solo por la fe, solo en Cristo. Ahora, el segundo principio basado en que Jesús dio a los escribas y fariseos es que aquellos que se sientan en los bancos de la iglesia cada semana necesitan discernir si sus líderes espirituales realmente están enseñando la palabra de Dios o están imponiendo sus propios pensamientos sobre los textos de las escrituras. Aunque Jesús
condena o condenaba específicamente a los escribas y fariseos por engañar al pueblo judío. La gente de aquella época, según teniendo la responsabilidad de conocer las verdades de las escrituras por sí misma. Y usted también, esta es su responsabilidad. Asegúrese de que sabes que el camino del reino es solo a través de Jesucristo. Esta es su responsabilidad, asegurarse de que usted y su familia reciben las enseñanzas de quien enseña la salvación por gracia y exalta al Señor. Con último juicio de Ay por impedir, este último juicio de Ay por impedir que el pueblo entrara a la salvación, Jesús terminó de condenar a los líderes religiosos de Israel. Él dice en Lucas 11:53, cuando salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosar a gran manera y a interrogar minuciosamente a Jesús sobre muchas cosas, tramando contra él para ver si lo podían atrapar en algo que dijeran. Leemos que al salir de la casa de este fariseo, los escribas y fariseos, aquellos contra quienes había hablado, se mostraron bastante hostiles, es decir, lo odiaban, no solo discrepaban con lo que él decía, sino que estaban furiosos con él por exponerlos como lo que eran, hipócritas y descarados y falsos maestros. Y por odio hacia él, comenzaron a interrogarlo sobre diversos temas. No buscaban respuestas, sino con la esperanza de atraparlo en algo que pudieran decir, que él pudiera decir. Es decir, intentaban atraparlo para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Amigos, así son realmente los falsos maestros. Odian a Cristo porque Él es justo y ellos no. Lo odian porque porque dice la verdad y ellos dicen falsedades. Ten cuidado de que no estés bajo maestros como estos, bajo esta clase de enseñanza de hombres que hablan la palabra de Dios y viven y no viven la palabra de Dios, y que lo que usted tiene que asegurarse es estar bajo hombres que hablan la palabra de Dios y que viven la palabra de Dios y cuidan a su alma para que te digan la verdad acerca de la salvación en Cristo. Si no conoces a Jesús como tu Salvador, ten mucho cuidado con su palabra. Si la reprimes y la rechazas, tendrás que vivir con terribles consecuencias, pero si aceptas su palabra y lo recibes como tu Salvador, tus pecados serán perdonados y tendrás la seguridad de ir al cielo al morir. Porque si tú lo recibes a Él, porque cuando tú mueras, porque vas a morir un día, tendrás salvación y vida eterna si lo recibiste a Él. Y si quieres hablar con uno de nuestros pastores sobre algo de lo que has escuchado aquí esta mañana, entonces ven a verme aquí al frente cuando terminemos aquí el servicio hoy día. Oremos. Padre, te damos gracias porque esta es una serie bastante dura. A estas palabras que nuestro Señor Jesús nos dio son duras, pero la necesitamos escuchar y entender, Señor. Él tenía amor en su corazón. Él fue duro contra ellos porque querían que supieran la verdad, Señor. Y oro por eso. Oro que inclusive hoy día aquellos que estamos aquí, que hemos oído todas estas condenaciones y denunciaciones de Cristo, que seamos convictos por la palabra de Dios, Señor, y que vengamos a arrepentimiento y salvación y vida eterna en Cristo, Señor. Oro por todos nosotros, oro por aquellos que te conocemos, Señor, que sepamos discernir. Y ustedes que están escuchando en el internet también, ayúdanos a discernir, Señor, a escuchar la palabra, a escuchar si lo que estamos y a discernir si lo que estamos escuchando realmente es la palabra de Dios, si es la verdad, Señor. Y ayúdanos a ser siempre fiel, Señor, y proclamar tu palabra a aquellos de nosotros que somos maestros, Señor, y dejar que tu palabra haga la transformación en nuestros corazones. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias.